Jesús me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto. Dios los bendiga a todos. Bueno, yo quiero invitarle a que vaya en su Biblia a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie. Hebreos 12, 1. Dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Bueno, tomemos asiento. Bueno, yo quiero hoy hablarles de pronto para muchos de nosotros. Este texto es un texto conocido. Inclusive podríamos decir que muchos de nosotros ya hemos escuchado predicaciones acerca de esto. Pero resulta que siempre el Espíritu de Dios puede revelarnos cosas nuevas a través de las cosas que ya hemos leído anteriormente. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo conozco este texto pues hace muchos años, pero cuando empecé a estudiarlo, el Señor empezó a hablarle a mi vida en un momento muy específico que estaba pasando. Y por eso he querido hoy compartir este texto con ustedes. Yo he querido llamar este texto o titular esta enseñanza: corre efectivamente. ¿Listo? Corre efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en ese texto? En el texto nos están impulsando a que hagamos una carrera de una manera efectiva, pero nos están impulsando a ese reto, ¿cierto? Hoy se conoce mucho el término de el reto, ¿cierto? Te reto, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, que en el texto bíblico nos están retando a correr bien una carrera y nos están motivando diciéndonos que hubo muchos testigos, muchas personas que ya han corrido esa misma carrera que nos están motivando a nosotros a correr. Y una de las cosas que llama la atención cuando esos muchos testigos que ya han corrido esa carrera que nos están llamando a nosotros como cristianos a correr, es que hubo algo que los ayudó a ellos a poder correr esa carrera efectivamente. Y eso lo leemos en el capítulo 11. ¿Qué los ayudó a ellos a correr esa carrera efectivamente? ¿Alguien aquí sabe? ¿Alguien aquí se acuerda de qué trata Hebreos capítulo 11? La fe. Muy bien. La fe fue lo que hizo que estos hombres fueran capaces de, como cristianos, como creyentes, correr una carrera de una manera efectiva. Ahora, no fueron ellos los únicos que corrieron esa carrera efectivamente. Ahí en el texto bíblico donde leemos, dice que en el versículo 2 que Jesús, autor y consumador de la fe, también pudo correr esa carrera de una manera efectiva. También logró superar ese reto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted y yo vemos que muchas personas lo logran, ¿qué podemos pensar? Que nosotros también lo podemos lograr, que para nosotros no va a ser imposible correr esa carrera. Pero hoy quiero que hablemos un poquito más respecto a ese reto de correr esa carrera. O sea, vamos a hablar un poquito más de ese correr efectivamente. Porque mire, la vida del cristiano es eso, es un caminar diario. Y esta vida de cristiano es un caminar diario ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Cierto? Entonces, cuando usted sabe que usted va a estar caminando diariamente en un recorrido, o cuando usted sabe que va por un proceso largo, va a estar recorriendo un terreno, usted tiene que saber correr. Porque si usted no sabe correr, entonces ¿qué puede pasar? Que se quede en el camino. ¿Cierto que sí?
Inclusive les quiero contar, pues aprovechemos, todo tiene que ver con todo. Yo estuve paseando en estos días, todos se dieron cuenta aquí que estuve paseando, ¿cierto? Que me perdí por unos días y tuve el privilegio, una bendición que me regalaron de estar en Perú. Y resulta que me tocó ascender una montaña que tiene una altura de 5.200 metros. Entonces, o sea, que queda a esa altura, ¿cierto? Entonces no es que anduve 5.200 metros, no es que queda a esa altura, listo. Entonces obviamente cuando una persona empieza a subir a una altura tan alta, puede sufrir a lo que se llama mal de alturas, es decir, puede marearse, puede darle dolor de cabeza, puede vomitar, puede no ser capaz de subir, ¿cierto? Y entonces resulta que yo, muy fuerte, subí, llegué hasta más o menos los 5.000 metros, pero la altura máxima era 5.200 y no todos subían hasta los 5.200. Entonces mi mamá se quedó a los 5.000 metros y yo decidí acabar de subir hasta los 5.200. Alguien, la guía turística, antes de llegar hasta esa altura, nos había dado una recomendación y nos dijo lo siguiente: camine seguidito, pero despacito. Es decir, no pare, porque si usted para, afecta su ritmo cardíaco, pero si camina rápido, no es capaz. Entonces es preferible que camine siempre a un mismo ritmo, pero que nunca se detenga. Y uno siempre se cree muy valiente, ¿cierto? Entonces yo sentía la presión del aire cuando iba subiendo, sentía esa presión y sentía que me asfixiaba con facilidad. Pero cuando ya dejé a mi mamá ahí, que tiene que caminar más lento, ella iba a hacer una fila muy larga para tomarse la foto. Entonces yo empecé a subir los 200 metros que faltaban rápido. Yo decía, de pronto le toca la foto y no alcanzo a llegar, y entonces tengo que ir a hacer el video, grabar, tomar las fotos, volverme a bajar. Y empecé a subir rápido y de un momento a otro y entonces me empecé a agitar mucho y empecé a marearme. Me tocó empezar a respirar y empecé a caminar despacito, pero seguidito, hasta que llegué a la meta. Entonces, si nosotros no sabemos correr efectivamente como cristianos, nosotros de pronto nos vamos a quedar en el camino, o nos vamos a marear, o nos vamos a desmayar, o nos vamos a enfermar. Y por esa razón es que nosotros tenemos que saber como cristianos correr efectivamente. Y hoy le voy a hablar de dos cosas que son importantes para que usted como cristiano y yo podamos correr efectivamente. Obviamente soportados en lo que les dije ahorita, en la fe. Pero hay dos cosas que son muy importantes que usted y yo necesitamos saber para poder correr efectivamente. La primera cosa que necesitamos saber es que necesitamos aprender a despojarnos. Mire, pensemos una vez más en una carrera. ¿Listo? ¿Qué es una carrera? Es una competencia normalmente, ¿cierto? En una carrera normalmente yo estoy luchando por algo, estoy batallando por algo. En el caso del cristiano podemos estar batallando ¿por qué? Por la salvación. Podemos estar batallando ¿por qué? Por vivir bien aquí en la tierra, ¿cierto? Podemos estar batallando ¿por qué? Por el éxito, por tener éxito. Podemos estar batallando ¿por qué? Por vencer obstáculos, porque la vida está llena de obstáculos. Podemos estar batallando contra adversarios. Podemos batallar por victorias espirituales, victorias físicas, victorias emocionales, victorias mentales. Pero nosotros necesitamos saber vivir esa carrera. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder vivir esa carrera según el versículo 1? Dice ahí el versículo 1, despojémonos. ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de dos cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender a despojarnos. Pero primero, antes de hablar de esas dos cosas, ¿qué es despojarse? Es quitarse algo de encima, ¿cierto? Es desvestirse o deshacerse de algo que uno tiene encima, de algo que uno está cargando, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosas como cristianos usted y yo podemos cargar que nos van a afectar en nuestra carrera espiritual? En primer lugar, y me llama mucho la atención, y esta fue la parte que más me impactó del texto bíblico, dice ahí, despojémonos de todo peso. Y yo quiero que usted y yo empecemos a pensar un poquito qué es quitarse de encima un peso y qué pesos podemos estar cargando nosotros que nos pueden estar afectando en nuestra carrera cristiana. Si una persona va a subir el Everest, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llevar en su maleta
solamente y específicamente lo necesario. ¿Por qué? Porque si la persona que hace la caminata y que asciende lleva mucho peso de más, definitivamente eso va a ser muy difícil para poder llegar a la meta. Entonces tiene que ir lo más liviano. Es más, vuelvo a mi paseo. Cuando a uno habla de ese paseo le dicen, lleve ropa de trekking. Yo no tenía ni idea qué era eso cuando me hablaron por primera vez. Pero entendí que era un vestuario que podía ser caliente, pero al mismo tiempo era liviano. ¿Para qué? Para que yo no tuviera tanto peso encima y pudiera caminar ascendiendo sin agotarme tanto. Entonces, ahora piense por un momento, ¿qué masas, qué bultos, qué cosas está cargando usted que le están estorbando y que lo tienen así? Y que al tenerlo así, cuando usted tiene que pasar obstáculos en la carrera cristiana, usted no es capaz. O usted siente y experimenta mucha dificultad para poder pasar ese obstáculo. Mire, yo le quiero hablar de algunos pesos que nosotros podemos cargar, pero le quiero hablar de estos pesos usando el capítulo 11 del que habla Hebreos. Mire, vamos a mirar un poquito los pesos de los que quizás se descargaron estos personajes de Hebreos capítulo 11 que les ayudaron a correr muy bien la carrera de su fe. Y yo veo varias cosas, no voy a leerle los versículos, usted lo puede leer en su casa, pero yo le voy a citar algunos de los personajes que mencionan ahí. Por ejemplo, mencionan a Abel. Dice que Abel corrió bien su carrera de la fe, pero ¿de qué peso tuvo que haberse deshecho Abel para poder correr? Quizás del peso de la competencia, el peso de compararse. Piense por un momento. Él iba a ofrecerle sacrificio a Dios por fe. Y su hermano también. Para él ofrecer un sacrificio excelente, según la Biblia, no estaba tanto en lo que él ofreció, sino en dónde, en el corazón con que lo ofreció. ¿De qué tenía que despojarse él para que su sacrificio fuera muy valioso delante de Dios? De compararse con su hermano, de querer competir con su hermano. Mire, iglesia, yo le voy a empezar a hablar de pesos que usted lleva en el alma y que yo llevo en el alma, porque eso fue lo que Dios me tocó cuando me habló de este texto y me dijo, hay pesos que tú cargas en tu interior que te están estorbando en la carrera de tu cristianismo. No le estoy mencionando todavía mi peso, le estoy hablando de los del texto bíblico. Y para mi concepto, Abel tuvo que descargarse de ese peso que a veces manejamos, de querer compararnos a los demás, de querer competir con los demás, de querer demostrar que lo puedo hacer mejor que los demás. Nosotros nos tenemos que quitar de ese peso, porque ese peso nos impide correr la carrera del evangelio como Dios quiere que la corramos. Ahora, hubo otro personaje, Noé, también se menciona ahí. Piensa del peso que se tuvo que descargar Noé para poder correr bien su carrera de fe y hacer un arca. ¿Sabe de qué peso se tuvo que descargar? Del peso de la burla, del peso del qué dirán, del peso del rechazo. Decir, ve, usted está enloqueciendo, usted se embobó, dice que haciendo un arca cuando aquí no llueve, cuando aquí no hay mar. Él tuvo que descargarse del peso del qué dirán, del peso de que la gente le dijera, este se enloqueció, y lo dejaran solo. ¿Qué lo vamos a apoyar en ese proyecto? Usted está así. Mire cuántas veces Dios a usted le tiene proyectos, lo quiere levantar, pero a usted le importa mucho el que dirán, le importa mucho la burla, le importa mucho el rechazo, y Dios le está llamando a hacer algo y usted no lo hace porque ese peso no lo deja correr. Sigamos observando pesos. Miremos por ejemplo a Abraham. ¿Qué peso tuvo que soltar Abraham? Mire, Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela, todo lo que había siempre conocido, para poder hacer la voluntad del Padre, para poder correr esa carrera con fe. ¿Qué peso tenía que quitarse Abraham? El peso de la inseguridad. Y si lo que Dios me está pidiendo, ¿será que es que yo me estoy enloqueciendo y estoy diciendo que estoy escuchando la voz de Dios y no es verdad? Él tenía que quitarse de encima el peso del temor a la inestabilidad.
Y entonces yo me voy de mi tierra, de mi casa, de mi finca, de mis posesiones y me voy para dónde, y entonces ¿dónde quedan mis cosas? Y si entonces en el proceso pierdo todo lo que tengo porque voy a vender la finca y no llego donde Dios quiere que llegue, y entonces pierdo toda la plática que tenía, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas veces a usted la inseguridad, el miedo a la inestabilidad, el miedo a la fragilidad, el miedo a no tener nada, el miedo a sentirse en debilidad, no lo está dejando correr a usted la carrera que Dios quiere que corra? Yo quiero que me vaya entendiendo algo en esta predicación, y es lo siguiente: si nosotros queremos correr la carrera de Dios, que se corre a través de la fe, Dios a usted y a mí siempre nos va a pedir que soltemos algo. Y generalmente lo que nos pide que soltemos nos asusta, nos da pavor soltarlo, porque normalmente eso que Dios nos pide que soltemos de alguna manera nos genera seguridad. Mira, nosotros somos tan tontos, perdónenme la expresión que utilizo, nosotros somos tan tontos que cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta, el papá pone solamente un dedito así en la parte de atrás de la silla, y con eso el niño, ¿qué siente? Que no se va a caer. Y así somos nosotros. A veces estamos pegados de un hilo que nos hace sentir seguros, pero somos tan tontos que creemos que eso es lo que nos está dando seguridad. Y Dios está queriendo llevarte a crecer en fe, a que puedas correr la carrera con bendición, pero como tienes miedo de soltar ese peso, ese pedacito de palo que te hace sentir que estás firme, te quedas ahí. Y ese peso no te está dejando correr la carrera de la fe como el Señor quiere que la corras. Hablemos un poquito más. Sara tenía que soltar el peso de la duda. Tenía que soltar el peso de ¿será que sí voy a quedar embarazada a esta altura o no voy a quedar embarazada? ¿Será que sí voy a ser capaz de criar a este muchacho ya a esta altura o no voy a ser capaz? Ella tenía que soltar ese peso. Ella tenía que creer que aunque tuviera una matriz vieja, ella podía tener un hijo. Ahora, luego Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Piensa el peso que tiene que soltar Abraham para poder sacrificar a su hijo. Tiene que soltar ese peso que le hace sentir miedo a entregar a su hijo. ¿Cuánto a nosotros nos da temor la pérdida de un ser querido? ¿Y cuántas veces ese peso no nos está dejando correr efectivamente la carrera de Dios? ¿Cuántas veces nosotros tenemos temor de sacrificar algo? Que Dios está diciendo eso, entrégamelo. Y eso, no entregar eso, nos está impidiendo correr la carrera del cristianismo como la debemos de correr. Ahora mencionemos otro, por ejemplo, Isaac. Isaac tuvo que soltar el peso de no tener sueños. Porque si usted lee la parte de Isaac en el texto de Hebreos 11, se va a dar cuenta de que Abraham tuvo que bendecir a sus hijos por fe con una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero para yo poder bendecir a alguien, para poder correr la carrera de bendecir a alguien en el cristianismo, yo tengo que creer que yo sí puedo soñar. Y para eso tengo que soltar el peso de no, yo nunca voy a ser capaz, no, yo no puedo, no, yo que voy a tener eso, yo que voy a poder conseguir aquello, yo que voy a poder ser un gran empresario, yo que voy a poder ser una gran predicadora, yo que voy a poder ser un gran adorador. Usted tiene que soltar pesos. Ahora le va a empezar a hablar de los míos. Ahora le va a empezar a hablar de por qué escribí esta predicación. Porque Dios empezó a decirme que yo tenía muchos miedos. Y usted me dirá: sí, usted, soy buena para disimular. Pero Dios me mostró que yo tenía muchos miedos y que yo los sabía camuflar. Y que realmente para mí el cristianismo se convirtió en un buen escondedero de mis miedos. Porque yo, rodeada de gente cristiana, no tenía que salir al mundo a enfrentar un montón de miedos que tenía. Y resulta que Dios me dijo: te tienes que despojar del temor.
porque tú eres capaz de hacer muchas cosas más de las que ya estás haciendo. Y me llevó para un país extraño donde yo todo me lo hace mi esposo. Si me voy a montar en un avión, él hace todo. Si me voy a bajar de un avión, él hace todo. Si voy a hacer vueltas en el centro de Medellín, él hace todo. Si voy a comprar cualquier cosa, él hace todo. Yo no sé manejar nada, pues me perdí en Perú y en 2 veces. Y lo peor es que no sabía usar el GPS, porque eso también lo hace él. Y entonces el Señor me decía, y entonces quítate el peso del temor, quítate el peso de que no eres capaz. Es más, les voy a contar una cosa tan chistosa e insignificante de que no sabía sacar una gaseosa de una máquina. Y mi mamá, Angie, ve y compras una gaseosa. No, Maki, no hay cafetería, solo hay máquinas. Eso te dice cómo se hace. No, mamá. Y usted dirá, qué tontería. Pues esos eran mis miedos. Y llegué a la máquina y una señora estaba delante de mí y yo la miraba y ella enredada y no le salía nada y yo la miraba y yo decía, pero es que dice que hay que hacer. Y la señora, ay no, esto no me sale. Yo, venga, le ayudo. Ya, yo sigo. Ya aprendí. Mire, es tan tonto lo que le estoy contando, porque eso le pasa a usted. Hay cosas tan tontas que Dios le está llamando a usted que venza, y usted sigue ahí encapsulado en sus 4 paredes diciendo, no soy capaz, no puedo, no me da la inteligencia, no me da la capacidad física, no me da la fuerza. Mentiras. Y el Señor le dijo a Isaac, despójese del peso de no tener sueños, despójese del peso de no tener visión. Mire, luego viene y se lo dice a José. Le dice, despójese del peso de creer que usted no tiene discernimiento. Despójese del peso de creer que no puede profetizar algo. Usted y yo nos tenemos que despojar del peso que nos hace pensar que Dios no puede hacer manifestaciones sobrenaturales a través de nosotros. Usted y yo nos tenemos que despojar de ese peso. Porque ese peso nos está impidiendo a nosotros correr nuestra carrera cristiana con efectividad. Mire, Dios viene y le dice a Moisés, despójate del peso de la necesidad de ser reconocido. Sí, eres el hijo del faraón, abandona eso para que puedas correr la carrera de Cristo efectivamente. ¿Cuántas veces a usted la necesidad de reconocimiento, la necesidad de fama, la necesidad de riqueza se le está convirtiendo en un peso que no lo está dejando correr efectivamente la carrera de la fe? Dios le dijo a Moisés, despójate de ese peso de tener miedo al maltrato. Nosotros le tenemos miedo al dolor, y ese es un peso que no nos deja correr bien. Porque ¿sabe algo? Todo lo grande requiere esfuerzo y sacrificio. Y usted y yo no le deberíamos de tener miedo al dolor. Deberíamos aprender a decir, Señor, esto me duele, pero si esto me va a hacer más fuerte, hágale que vamos para adelante. Tendríamos que tener esa capacidad, pero a pesar de que estamos viviendo luchas y tribulaciones constantemente, aún así seguimos llenos de miedo al dolor y al fracaso. Y ese es un peso que nos estorba para poder caminar la carrera de la fe. Dios le dijo a Moisés, tú tienes que quitarte esos pesos. Y le está diciendo a usted, quítate el peso de la incapacidad. Yo no puedo. Mentiras. Quítese el peso de la falta de determinación. Quítese ese peso de que ustedes, ¿será que sí? ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Me quiere, no me quiere?
Quítese el peso de la indecisión, iglesia. La iglesia de Cristo no es una iglesia que debe andar en indecisión. Tenemos que aprender a tener determinación. Quítese ese peso, quítese el peso de los preentendimientos que lo están afectando a usted, de los prejuicios que lo están afectando. Quítese el peso de la cobardía, quítese el peso de la baja autoestima, quítese el peso de esas creencias erradas que su cultura le ha introducido, quítese el peso de los temores mentales. Y mire, le quiero contar algo. Este problema no empezó con el viaje a Perú. Este problema de vencer temores empezó desde que me sacaron las cordales. Desde ahí, el Señor me empezó a mostrar que yo me llenaba de ansiedad muy fácilmente. Y luego siguió el Gospel Park. Y caí, no me paro allá al frente. Caí, me muero. No dormí esa noche. Del peso de la angustia, del miedo. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Suelte, 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 hágale, hágale. Que yo le di a usted, no le di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que el Señor le dice a usted, iglesia. Quítese los pesos que le están impidiendo a usted tener libertad para poder correr la carrera del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos quitarnos esos pesos? Vuelvo y lo repito y lo he dicho ya anteriormente. La fe es el medio para que usted suelte los pesos que le están impidiendo correr la carrera espiritual. Mire, estos hombres creyeron, y mira lo que dice el capítulo 11, versículo 39, dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe les hizo ser aprobados como unos excelentes testigos de Dios. Y no me refiero a testigos solamente porque ahora ellos iban a poder decir: mire, yo doy buen testimonio de que he creído porque mire, me solté el peso y mire que he corrido bien. No, sino porque cuando usted y yo decidimos como ellos creer que Dios me está dando una promesa y que por eso yo me puedo quitar un peso de encima para poder correr la carrera de fe con valentía, nosotros vemos la gloria de Dios. Mire, nosotros vemos la gloria de Dios. Lo más increíble que a mí me ha pasado es que cuando yo decido creerle a Dios por encima de mis miedos, por encima de mis cuestionamientos, y dejo eso a un lado y ando hacia lo que Él me dice, siempre veo la gloria de Dios, siempre veo que Dios hace cosas poderosas. Cosas poderosas como que ya yo estaba relajada paseando y sintiendo que ya no me asustaba nada. Y ya me creí como que la super turista. Y entendí que podía manejar muchas cosas que antes no manejaba. Yo recuerdo que en el celular, les sigo contando mis anécdotas, en el celular, uno en el avión puede ver películas en el celular. Y mi esposo era el que hacía eso cuando viajábamos en el avión, él cuadraba el celular: mi amor, ¿qué película quieres que hagamos? Yo de ida en el viaje me la pasé todo el viaje tratando de intentar cómo entrar a ver la película en el celular. Y nunca lo logré. Cuando lo logré ya íbamos a aterrizar. Pero de venida me vi mi película completa. Yo veo la gloria de Dios aún en cositas tan chiquitas como esa. ¿Y sabe por qué? Porque me doy cuenta que no soy tan montañera. Iglesia, suelte los pesos, tenga fe en el Señor y suelte las cosas que le están impidiendo a usted avanzar en su vida espiritual. Suelte las cosas que le están impidiendo a usted orar con la autoridad que usted podría orar. Suelte las cosas que le están impidiendo alegrarse en medio de la tormenta.
Suelte las cosas que le están impidiendo a usted creer, aunque todo parezca que está mal. Suelte esos pesos que la están cargando. Ahora, lo segundo de lo que hay que despojarse, según el texto bíblico, dice del pecado. Y mire, nosotros necesitamos despojarnos del pecado porque ahí dice el texto bíblico que nos envuelve, dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y yo quiero que usted piense por un momento, cómo usted el pecado le está impidiendo correr efectivamente su carrera espiritual. Y desafortunadamente le tengo que decir que sí. Porque cuando usted y yo nos dejamos distraer, nos dejamos controlar por ciertos pecados, nos dejamos envolver, esa palabra que nos envuelve significa cuando usted es como amarrado por algo, cuando usted se pone un vestido muy estrecho que usted tiene que... ¿Usted se imagina uno corriendo una carrera con un vestido bien estrecho? Eso no lo corre nadie. Cuando usted y yo nos dejamos estrechar por el pecado de esa manera, nos dejamos acorralar por el pecado de esa manera, usted y yo no vamos a poder correr efectivamente la carrera espiritual. Entonces yo quiero en este momento, iglesia, animarlo a usted a que piense qué pecados lo están gobernando a usted que no lo están dejando correr su carrera espiritual bien. ¿Qué pecado? ¿La avaricia? ¿Qué pecado? ¿La ira? ¿El resentimiento? ¿La amargura? ¿El egoísmo? ¿La mentira? ¿El adulterio? ¿La fornicación? ¿Los vicios? ¿Qué pecado no lo están dejando a usted correr? Y tome una decisión hoy. Usted tiene que renunciar a ese pecado. Usted no puede seguir incurriendo en ese mismo pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Porque si usted incurre en ese pecado, usted va a tener mucha dificultad para correr. Y mire, cuando yo entiendo eso en mi vida, vuelvo y le repito, le hablo de mí, cuando yo entiendo eso en mi vida, y yo me doy cuenta que algo me está atando fuertemente, yo le ruego a Dios, yo generalmente me arrodillo y le ruego a Dios que rompa esa atadura en mi vida. Yo le digo, Señor, por favor, yo no soy capaz, ejemplo, de quitar este resentimiento que tengo, Señor, por favor. Y yo lloro y ruego, arráncalo de mi corazón, Señor. Yo necesito que eso salga de mi vida, porque esto no me deja correr bien. Es que esta envidia que tengo no me deja correr bien, Señor, por favor, arranca esto de mi vida. Señor, es que este deseo de tener esto, que no es bueno, que yo quiera desear eso, no está bien, arráncalo de mi vida. Iglesia, usted y yo tenemos que aprender a clamar porque Dios arranque ataduras de nuestra vida que no nos están dejando correr bien la carrera espiritual. Y usted conoce, porque yo aquí no estoy hablando con niños espirituales, aquí ninguno es un niño espiritual. Usted conoce qué pecado no lo está dejando correr bien su carrera espiritual. Y yo le quiero invitar a que hoy nosotros saquemos un momento, porque vamos a orar por eso, porque el Señor le ayude a soltar esas cosas que no permiten. Mire, si usted tiene un pecado que lo está amarrando, piense por un momento el esfuerzo que tiene que hacer para correr la carrera de la fe. Vuelvo y le repito, ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer una persona que tiene un vestido bien estrecho para correr? ¿Cuánto cansancio respiratorio? ¿Cuánto cansancio corporal se levanta en una persona cuando está amarrada para poder correr? Exactamente lo mismo sucede a nivel espiritual. Cuando usted se ha dejado envolver de un pecado, cuando usted se ha dejado rodear de un pecado, cuando un pecado lo está gobernando a usted, eso no lo va a dejar correr la carrera espiritual. Y usted se va a sentir fatigado, pero que no avanza a ninguna parte. Fatigado, pero que no logra nada. Fatigado, pero que no encuentra respuestas de parte de Dios. Porque hay algo que lo está amarrando a usted. Entonces, primer paso para correr efectivamente, despójese de todo peso
y de todo pecado. Segundo paso, dice ahí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí es donde les hablaba del ejemplo del principio. Vamos a correr despacito, pero seguidito. Mire, la clave de la vida espiritual es aprender a correr con paciencia. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando empezamos en el evangelio, a veces ¿qué queremos hacer? De todo, ¿sí o no? Soltamos esto, soltamos aquello, yo ya no peco en esto, ya no peco en aquello, y voy a servir en esto, voy a servir aquello. ¿Y qué pasa los mesecitos de usted estar haciendo eso? Y eso nos pasó a muchos al empezar en el evangelio. Empezamos a correr, ¿sí o no? Cuando no estábamos acostumbrados. Y entonces nos vamos quemando. Y lo que el Señor dice es, tú tienes que aprender a correr con paciencia. Ahora, piense por un momento, ¿cómo se forma la paciencia? Una cosa muy interesante que alguien me decía en estos días es, uno de los efectos negativos más grandes que está trayendo el uso de celulares en niños y adolescentes es que los celulares llevan a las personas a obtener las cosas inmediatamente. Lleva a obtener las cosas rápidamente. Y eso está reduciendo la capacidad de paciencia en los chicos. Y usted lo nota. Piense por un momento, cuando un chico antes tenía que investigar una tarea, ¿cuánto tiempo se tenía que tomar? Si no tenía el libro en la casa, tenía que ir a la biblioteca, tenía que pedir el libro, empezar a buscar en este no está, luego ir a buscar en este tampoco está, luego buscar en este. ¿Cuánto se demora un chico en este momento buscando una tarea? ¿Cómo está la paciencia de nuestros chicos? Entonces vuelvo y le hago la pregunta. Para formar paciencia, ¿qué se necesita? Mire, las tribulaciones, las aflicciones, las dificultades, las angustias, los tropiezos hacen que las personas formen paciencia. El entrenamiento de Dios para nosotros formar paciencia, según la palabra de Dios, es la privación, la dificultad, la angustia, la persecución, la prueba. Ahora yo quiero que usted piense por un momento, ¿por qué Dios a veces no le responde a usted inmediatamente cuando pide algo? ¿Qué está queriendo hacer Dios? Formar su paciencia. ¿Qué está queriendo hacer Dios? Formar su carácter. ¿Y sabe por qué? Porque un carácter paciente es un carácter que aprende a soportar así vengan cosas muy difíciles. ¿Sabe algo que yo pensaba cuando subí a esa montaña de los 7 colores? Pensaba, ¿cuánta preparación requiere un alpinista para subir montañas como el Everest? Mire, hace poco estuve viendo un documental que se llama Aspiración Profunda. Si usted lo quiere ver, trata sobre la apnea. Para los que no saben qué es la apnea, es esa capacidad de resistir o de esperar o de aguantarse sin aire sumergiéndose en las profundidades del mar. Las personas, el récord mundial subió casi a 6 minutos, creo que fue, sumergiéndose a la profundidad del mar y descendió muchísimos metros. La apnea es un sistema a través del cual la persona bota el aire de una forma tal que se cae hacia el fondo del mar y sumerge muy profundo. Entonces ellos no solamente deben de tomar más tiempo, o sea, gana el que más tiempo esté abajo, sino el que más abajo descienda. La campeona mundial que ganó el récord mundial en un tiempo de apnea empezó a practicar desde los 10 años. Piense por un momento cuánta paciencia desarrolló esta mujer
para poder llegar a un punto de un Guinness récord. ¿Cuántas veces esa mujer salía frustrada de esas piscinas y del mar porque no lograba su meta? Pero seguía perseverando y perseverando y perseverando hasta que logró ser el Guinness récord. ¿Quiere que le diga una cosa, iglesia? Muchos de nosotros nos estamos cayendo en nuestra carrera espiritual porque no tenemos paciencia. Porque cuando Dios nos ha pasado por pruebas y cuando Dios nos ha pasado por dificultades, no nos hemos dejado entrenar de Dios. Ay, el Señor me mandó esta prueba, esta crisis económica. Yo hago lo que sea para salirme rápido de eso. Ay, el Señor me mandó esta prueba con este hijo, con este esposo, con esta esposa. Vea, yo lo hago lo que sea y me salgo ya de eso. Yo no me voy a poner a esperar. Dios me mandó esta prueba de formación para poderme dar el esposo que me quiere entregar. Yo me salgo de eso rápido. Yo con el primero que me encuentre me caso. Y luego, ¿por qué? Porque tú no supiste dejarte formar del Dios para tener determinación, para ser perseverante, para aprender a esperar, para poder ser una persona astuta que avance en el momento más sabio, para aprender a no dejarte llevar por tus impulsos. Y tus impulsos no te están dejando correr pacientemente la carrera espiritual. Y por eso te la pasas, párese, cáigase, párese, cáigase, párese, cáigase. Porque no se deja entrenar. Usted no se deja entrenar. Iglesia, hay tantos cristianos en la iglesia viviendo las mismas pruebas por años porque no se han dejado entrenar del Señor para correr con paciencia. Mire, el correr con paciencia nos hace tener determinación para persistir en el esfuerzo y rechazar el desánimo. Porque cuando usted ha desarrollado paciencia, van a haber días en que usted dice, Señor, no vale la pena, pero usted no se va a dejar invadir del desánimo y va a seguir adelante. Cuando usted ha desarrollado paciencia, usted es capaz de vivir esas circunstancias con entereza inalterable. Es capaz de vivir esas circunstancias con coraje, con seguridad. Se mantiene por encima de las circunstancias. Y eso es lo que hace cristianos exitosos. Éxito no es ver una bendición de Dios un día. Éxito no es ver la prosperidad de Dios un día. Éxito, ¿sabe qué es? Tener sabiduría para permanecer en ella. Eso es éxito. Tener la capacidad de permanecer en la bendición porque he aprendido a desarrollar paciencia para que Dios me la pueda entregar al tiempo que Él quiera. Entonces, iglesia, yo termino con esta parte. ¿Qué es lo que hace que usted vaya a poder o usted diga, sí, Señor, decido correr esta carrera como tú me estás diciendo, despojándome de todo peso, despojándome de todo pecado y corriéndola con paciencia? ¿Qué es lo que hace a una persona correr hasta el final una carrera? ¿Qué es lo que le hace correr hasta el final? El premio, la meta. ¿Y sabe cuál es la meta de esta carrera? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe cuál es el galardón de los que corren bien la carrera? Ahí hay dos galardones. Primero, se vuelven semejantes a Jesús. Y mire, para mí, hacerme semejante a Jesús es una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció unas cosas impresionantes. Y si yo logro parecerme a Él, significa que voy a ser capaz de vencer unas cosas impresionantes. Pero aparte de eso, su carácter y permanecer como hombre, firme a su Padre, lo hizo sentarse a la diestra del trono de Dios, sobre cosas celestiales.
Yo no sé si a usted le gusta tener dominio sobre cosas celestiales, a mí sí. Y esa es una gran meta para mí. A eso que yo ore y que, mejor dicho, me mueva todo. Eso es una gran meta para mí. Entonces, iglesia, si a usted ese premio le gusta, yo le quiero animar que usted tome la decisión hoy de aprender a correr la carrera espiritual. Perdóneme, iglesia, que se lo diga de esta manera, pero la carrera espiritual no es para gente floja. Mire, ¿usted sabe cuántas personas se quedan en mitad de un camino de una ascendida de una montaña como la que yo visité en estos días? Un muchacho tenía una pierna torcida y subió hasta la punta más alta. Nos contaba un guía, una señora de 78 años, subió una de las montañas altas de Machu Picchu y después bajó y se fue caminando 3 horas hasta el pueblo más cercano. ¿Sabe algo, iglesia? La iglesia de Cristo a nivel espiritual necesita aprender a ser más esforzada para correr la carrera de Dios con más valentía. Pero nosotros nos rendimos muy fácilmente. Entonces yo quiero animarle hoy y quiero orar específicamente en un área. Usted puede enfocar la predicación en muchas áreas, pero yo quiero hoy orar porque usted se despoje de los pesos que le están impidiendo correr su carrera. Y quiero orar porque usted sea capaz de despojarse de los pecados que le están impidiendo correr su carrera. Y quiero orar porque el Señor le dé esa perseverancia para dejarse formar por Él, para correr esa carrera. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y piense en cuál área necesita usted oración. Y si es posible, levante su voz de forma más audible para que no se quede dormido. Y dígale al Señor, ayúdame, oh Dios. Sobre el mar, tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy y hasta el final. Mira, el Señor está llamando a levantarnos y yo te pido que la vuelvas a empezar. Mira, iglesia, el Señor le está llamando a usted a andar sobre el mar. El Señor le está llamando a usted a vivir victorias espirituales. Pero yo le quiero pedir, levántese, párese, ya no tenga miedo. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a soltar el peso que no me está dejando caminar. Ayúdame a soltar el pecado que no me está dejando caminar. Porque yo quiero correr contigo, Señor. Y si no se sabe esta canción, escúchela. Y si se sabe esta canción, cántela. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy y hasta el final. Dile, Señor, soy tuyo y puedo andar en libertad, Dios. Se abunda la tormenta, tu mano
guardia en el camino, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy, y hasta el final. Dile, Señor, tú me diste la victoria, tú me diste la fuerza, Señor. Tú eres quien me da la libertad, Señor. Tú eres quien me sustenta, Rey. Padre, gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, y a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, y al estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, y a donde tú me llames. Estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, y a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, y al estar yo en tu presencia. Dile, Señor, llévame. Dile, Señor, hoy renuncio. Dile, Señor, hoy suelto todo peso, hoy suelto todo pecado. Dile, Señor, hoy me despojo de todo aquello que no me está dejando correr, Dios, que no me está dejando andar, que no me está dejando avanzar, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma tu iglesia, Dios. Toma tu pueblo, Señor, y obra. Dile al Señor, Señor, hoy renuncio a esas cargas, hoy renuncio a esos temores, hoy renuncio a esos pecados, hoy renuncio a esas cautividades, hoy renuncio a esas esclavitudes.